Buenas noches, amados hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poder volver a estar nuevamente con ustedes esta noche en una nueva perspectiva, en esta nueva serie que está tan hermosa, tan interesante y tan instructiva para nosotros. Esta semana vamos a estar hablando sobre la disciplina que forja el carácter. Y yo quiero invitarle a que usted vaya por su cuaderno, por su Biblia, por su lápiz, si aún no lo tiene, y tome notas para que luego usted vuelva a esas notas y pueda repasar lo que el Señor está hablándonos a través de esta perspectiva esta noche. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Vamos a iniciar este tiempo con un tiempo de oración, ¿le parece? Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias porque han pasado 18 días ya del mes de marzo, el mes número 3 de este año 2026. Y el bien y la misericordia de Jehová nos han seguido cada día de nuestra vida y te damos gracias. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y hoy disponemos nuestros corazones para seguir atesorando tu palabra, para seguir aprendiendo, para seguir dejándonos guiar a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos en esta noche, bendecimos este tiempo y te pedimos que tú seas con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El Señor ha sido bueno, ¿verdad? Podemos decir esta noche juntos, Dios ha sido bueno. ¿Cómo va con los versículos de este año? Ya estamos en el versículo número 3 de este año y lo encontramos en Juan 4:35. Y la palabra del Señor dice, yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Juan 4:35. Yo le animo a que usted tome tiempo para estar memorizando cada pasaje que nos envían cada mes. El pastor Moisés diligentemente nos envía ya sea el último día del mes que estamos terminando o la mañanita del primer día. Así que no tenemos excusa para no repasar y aprender estos versículos. Recuérdese que quizá va a llegar algún momento donde no vamos a tener acceso a la Biblia y todo lo que hemos memorizado va a ser útil para nosotros. Así que no se quede atrás, siga aprendiendo cada pasaje de la Biblia. Entonces le decía, estamos en el tema número 3 sobre la disciplina y hoy vamos a hablar sobre la disciplina que forja el carácter. Y yo le agregué pruebas, perseverancia y madurez. La base bíblica la tenemos en Romanos 5:3 y dice 5:3 al 5 y dice de la siguiente manera: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué hermoso pasaje de Romanos 5, 3 al 5. Las pruebas, la disciplina no está diseñada para lastimarnos, sino para fortalecernos. Es como nosotros de padres, ¿verdad? Cuando disciplinamos a nuestros hijos. Los hijos nunca entendemos hasta que no llegamos a ser padres, cuando nuestros padres nos decían, no sabes cuánto me duele a mí pegarte o corregirte, me duele más de lo que a ti te duele. Y uno decía, ay, ¿cómo va a ser si el que está llevando los correazos soy yo? Pero de esta misma manera el Señor también nos disciplina. Y hoy vamos a hablar acerca de esa disciplina que no limita, esa disciplina que transforma. Y el carácter cristiano no es solo una buena conducta, sino Cristo formado en nosotros. La disciplina divina usa pruebas y procesos para formar virtudes que no nacen en la comodidad. Entonces, dijimos al principio que la disciplina no limita. La disciplina no es algo que nos encierra, sino es algo que nos transforma. Y
Y nuestro carácter como cristianos, como hijos de Dios, no es solo que tengamos una buena conducta, que nos portemos bien, sino que se vea Cristo formado en nosotros. La disciplina también usa pruebas y procesos para formar virtudes que no nacen en comodidad. No es cuando nosotros estamos cómodos. Ahí preocupémonos. Yo recuerdo mucho a uno de los pastores que tuve en mi juventud, que él decía: cuando usted no esté recibiendo pruebas, hermano, preocúpese, porque quiere decir de que está muy cómodo y estos procesos no se dan en la comodidad. Cuando decimos de una persona tiene mal carácter, realmente lo que queremos decir es que tiene un mal temperamento. Cuando nos referimos al carácter de una persona, nos estamos refiriendo a quién es esa persona, su esencia, su razón de ser y cómo ha sido conformado y configurado a lo largo de los años. Se dice que los hábitos de una persona se convierten en costumbres y las costumbres forman el carácter de esa persona. Por eso es que desde que nacemos empezamos a ser enseñados a través de rutinas. Esas rutinas se convierten en hábitos y esos hábitos se convierten en costumbres que forman nuestro carácter. Por eso es tan necesario que nosotros tengamos disciplina, que nosotros tengamos rutinas, que nosotros convirtamos esas rutinas en costumbres que formen nuestro carácter. Lo que hago constantemente y continuamente, eso es una disciplina. El que yo me levante temprano para tener mi tiempo con el Señor, o que tenga ya estipulado ese tiempo que yo voy a dedicar para leer la palabra del Señor, para concentrarme por lo menos unos 20 minutos, 30 minutos, una hora, porque cada vez que nosotros estamos conectados con el Señor, eso se va expandiendo el tiempo que nosotros podemos tener con el Señor. Eso es una disciplina. El que usted vaya a la iglesia todos los domingos, el que se siente a escuchar esta perspectiva bíblica cada miércoles, es una disciplina, y eso se va convirtiendo o va siendo parte de uno mismo, y es en lo que nos convertimos. Al insistir en una vida devocional en Cristo Jesús, es porque ese hábito y costumbre debe ver a Cristo producirse al final, que seamos como Cristo. En la medida que nosotros tenemos buenos hábitos, eso se refleja en nuestro cuerpo, lo podemos decir físicamente. Si nosotros no tomamos agua, vemos a las personas que no toman mucha agua, que tienen su piel muy reseca, porque no están hidratando su cuerpo, necesitan del agua para hidratarse. Es un hábito que luego se vuelve una costumbre y una necesidad, porque cuando nosotros lo hacemos, ya luego nos cuesta no hacerlo. Y de esa misma manera, en nuestra vida con Cristo, las disciplinas espirituales que nosotros tomamos en nuestra vida van a dar como producto a Cristo, que Cristo sea visto en nosotros, que nosotros no tengamos que abrir nuestra boca para decir yo soy cristiano, yo soy cristiana, sino que eso se note en nosotros. La vida cristiana no se forma en la comodidad, eso les venía diciendo desde el inicio, no es cuando estamos cómodos, sino en los procesos de Dios. Las pruebas, aunque difíciles, son herramientas divinas para moldear nuestro carácter. Dios usa la disciplina, las dificultades y los tiempos de espera para producir en nosotros perseverancia, carácter probado y madurez espiritual. He estado en estos días visitando a mi suegra. Ustedes saben que ella está con problemas de su salud, y ella me decía, ya me quiero ir de aquí, ya no quiero estar aquí. Y yo le decía hoy, Abue, el Señor está probando su paciencia, y ella reconocía que ella había estado pidiéndole al Señor que Él le diera paciencia, y ahorita este es el tiempo en el que el Señor está usando esta dificultad de salud para moldear a Cristo en ella. Y hay diferentes situaciones en las que Dios nos moldea y moldea nuestro carácter hacia Él y nos prueba, ¿verdad? Dios usa la disciplina, las dificultades y los tiempos de espera, les decía, para producir en nosotros perseverancia,
carácter probado y madurez espiritual. Vamos en avance. Primero tenemos perseverancia, perseveramos a pesar de que no vemos respuesta a oraciones que nosotros le hemos hecho al Señor. Y a veces decimos qué fácil es decir todo en el tiempo del Señor, pero de eso nosotros dependemos de Él y tenemos que aprender a esperar y ser perseverantes, no darnos por vencidos. Y eso va a producir en nosotros un carácter probado. La esencia de lo que nosotros somos nos va a hacer permanecer firmes en medio de las dificultades. Vemos a hermanos que pasan por la perseverancia, no son perseverantes y luego vienen a ser probados en su carácter y una mala mirada, un mal gesto, alguien que no le habló y entonces rápido se molesta y dice, no, yo me voy de esta iglesia porque aquí no me quieren, porque aquí no me saludan, porque aquí no me hablan, porque aquí no me sonríen. Su carácter no ha sido probado porque no ha sido perseverante y por lo tanto no ha llegado a esa madurez espiritual. C.S. Lewis dice, Dios no susurra en el placer, nos habla en la conciencia, pero nos grita en el dolor. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Recuerdo en mis tiempos de juventud, en mi trabajo como maestra, cuando íbamos de campamento y usaba ese megáfono y mientras estudiaba este mensaje recordaba ese megáfono, cómo ese megáfono nos ayudaba a llegar a los niños donde ellos estuvieron. Ellos podían escuchar nuestra voz y podían escuchar las instrucciones que nosotros estábamos diciendo. Y eso mismo dice este autor, Dios nos susurra en el placer, nos habla en la conciencia, pero nos grita en el dolor. Ese es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Yo no sé, hermanos, si usted se ha dado cuenta, el Señor está usando su megáfono en este tiempo porque Él ha estado susurrando cuando estamos bien en el placer, nos ha estado hablando a nuestra conciencia, pero muchas veces no respondemos a ese llamado. Entonces Él nos está gritando en medio de los procesos difíciles, en medio del dolor. Entonces vamos a hablar de 3 puntos en esta perspectiva. El punto número 1 es el carácter se forma por proceso, no por impulso. Las pruebas producen perseverancia. Cuando nosotros somos probados, vamos a ser personas más perseverantes. Romanos 5 dice, describe ahí algunos puntos: tribulación, paciencia, carácter probado y esperanza. Estas son palabras claves que se describen en este pasaje que nosotros leímos al inicio de esta perspectiva. La tribulación, la paciencia, el carácter probado y la esperanza. La palabra carácter probado implica metal refinado. Dios no improvisa santidad. Él no dice, ay, hoy está aquí, démosle un poquito de santidad. No, tenemos que pasar por estos pasos. Tenemos que tener un carácter probado. Y a mí me encanta mucho la ilustración de cuando el alfarero, el platero, está puliendo la plata, la mete al fuego y hay una historia muy linda donde dice que el platero se sienta enfrente del fuego y él está con la plata ahí, sus manos están metidas ahí mismo en el fuego. O sea que cuando nosotros somos probados, hermanos, no estamos solos, está el Señor con nosotros. Él nos está refinando hasta que Cristo sea visto en nosotros. Vamos a dejar de ser refinados. Dios, entonces les decía, no improvisa la santidad. No es que a Él se le ocurra, ay, se está portando bien, démosle un poquito más de santidad. Esto es un proceso que nosotros debemos tener. Las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Cuando somos probados, nosotros podemos ver a quién nosotros amamos, a quién nosotros servimos, porque es ahí donde se refleja lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, esas son las pruebas de lo que hay, es lo que revela lo que hay en nuestro corazón. Cuando somos probados, ahí se revela lo que hay en nuestro corazón. Si usted reniega, si usted se queja, póngale atención a eso,
porque eso está revelando lo que hay verdaderamente en su corazón. Dios permite dificultades para fortalecer nuestra fe. Al ser probados, nosotros podemos fortalecer nuestra fe, porque podemos depender solo de Él. Cuando nosotros nos quedamos sin nada, podemos correr solo a Cristo. No corremos a un prestamista si se trata de dinero, no corremos a alguien que nos ayude, sino que corremos al Señor porque aprendemos a depender de Él. Entonces eso fortalece nuestra fe. Las pruebas son para fortalecer nuestra fe. La perseverancia es la capacidad de mantenerse firme a pesar de la presión. ¿Ha sido perseverante usted o se ha quedado atrás? ¿O ha peleado con Dios? Vemos a muchas personas que pasan por diferentes procesos, diferentes pruebas, y en medio de esa prueba se revela lo que hay en su corazón, porque dejan de perseverar, se pelean con el Señor, se apartan de Él, cuando ese es el momento para estar mucho más cerca de Él. Entonces, la perseverancia es la capacidad de mantenerse firme a pesar de la presión. Las pruebas no vienen para destruirnos, sino para desarrollar resistencia espiritual. A veces no entendemos, y por eso yo lo ilustro mucho como la disciplina que nosotros tenemos con nuestros hijos. Nosotros ponemos límites, nosotros ponemos reglas, y no lo hacemos solo por capricho, sino porque amamos a nuestros hijos y porque queremos que a ellos les vaya bien. Estaba terminando de leer el libro de Josué, y en el libro de Josué el Señor les hablaba mucho acerca de límites, y ahí literalmente Él les daba medidas de límites, de lugares a donde ellos podían llegar y a donde no podían llegar. Y todos estos límites eran para el bien del pueblo, era para que hubiera un orden, era para que ellos estuvieran bien. Entonces el Señor no nos manda las pruebas para destruirnos. El Señor quiere desarrollar resistencia espiritual en nosotros. Hermanos, sé que esto lo hemos escuchado desde hace muchos años. Yo puedo decirles que lo he escuchado desde que era niña. Cristo viene pronto. Pero cada vez nosotros podemos ver que eso se va a hacer realidad muy pronto, más pronto de lo que nosotros imaginamos. Van a llegar los tiempos difíciles donde nuestra prueba, donde nuestra fe, va a ser probada. Ya muchos de nuestros hermanos, de nuestra familia en Cristo, está siendo probada. Están siendo perseverantes ellos, están siendo diligentes a pesar de la prueba. Ellos permanecen fieles, y usted y yo tenemos también que resistir, tenemos que desarrollar esa resistencia espiritual, y la vamos a desarrollar en medio de las pruebas. El punto número 2, madurez cristiana, integridad bajo presión. La perseverancia produce madurez. Santiago 1:2-4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Parece ilógico cada pasaje de la Biblia que leemos, ¿verdad? Porque dice: amados, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, en la Reina Valera dice: cuando seamos probados, considérenlo como un tiempo de alegrarse, como un tiempo de gozo. Y nosotros decimos: ¿cómo me voy a gozar yo en medio de la prueba? Pero cuando consideramos que este es un tiempo en el que el Señor está probando nuestra fe y está desarrollando esa resistencia espiritual, nosotros podemos alegrarnos. Porque entonces dice el versículo 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, que crezca la constancia, ¿verdad? Una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos, y no les faltará nada. Gloria a Dios por eso. La perseverancia tiene un propósito, no es al azar.
La perseverancia tiene el propósito de completar la obra de Dios en nosotros. La madurez espiritual no se logra instantáneamente. Estamos en un mundo donde a todo le apachamos un botoncito y se da. Queremos caliente la comida, ya no tenemos que esperar tanto tiempo. Lo metemos al microondas y en un 2x3 está listo. Y de la misma manera hay comidas que ahora se pueden hacer, hay tantos aparatos que facilitan nuestra vida, pero tristemente esto también lo hemos querido llevar a la vida cristiana y queremos ser maduros espiritualmente, como metiéndonos en el microondas y que esto se logre instantáneamente. Y no es de esa manera, amados hermanos. La constancia se logra, la madurez espiritual se logra a través del resultado de los procesos que nosotros tenemos, de los procesos, de las pruebas que nosotros hemos vivido. A través de eso nosotros podemos ver si somos maduros espiritualmente o no. Dios usa el tiempo y las pruebas para formar creyentes firmes. Él quiere que nosotros permanezcamos fieles, que permanezcamos firmes delante de Él, porque vuelvo a repetir, vienen los tiempos difíciles, hermanos. Hemos estado tan cómodos y Satanás ha aprovechado todo este tiempo para a nosotros susurrarnos y decirnos todo está bien, no te preocupes, si no leíste tu Biblia, ahí la lees cuando puedas o confórmate con ese versículo que alguien subió en Facebook o en Instagram o ese versículo que el pastor te envía cada mes. Hermanos, no es de esa manera. Necesitamos desarrollar nuestra resistencia espiritual y nuestra madurez a través de los procesos, a través de ser constantes, a través de ser perseverantes para que la obra de Dios sea completada en nosotros. La prueba produce paciencia, dice uno de los pasajes, para que seáis perfectos y cabales. No es perfección sin pecado, sino integridad, una vida no fragmentada, disciplina del carácter. Hermanos, estamos viviendo un evangelio muy light. Nos hemos acomodado y la Biblia dice, y ese pasaje no lo puse aquí, pero la Biblia dice que no nos amoldemos al mundo. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando una disciplina espiritual fiel, no hemos sido perseverantes, no hemos sido constantes. Cuando hay pruebas, nos rendimos rápidamente y decimos, no, si esto es el evangelio, yo mejor me voy. Y necesitamos vivir a Cristo en cada una de nuestras vidas. No, aún no podemos ser perfectos de este lado de la eternidad, pero sí podemos vivir con integridad, que nuestra vida refleje que Cristo vive en nosotros, que Cristo mora en nosotros. Entonces, una vida fragmentada, disciplina del carácter incluye dominio propio. Váyase examinando usted sobre estos puntos y diga, voy bien, haga como su checklist y dele ahí el chequecito si va bien o tiene dudas, si necesita aún trabajar en eso. Veracidad. Hermano, voy a regresar al dominio propio. ¿Qué tan fuerte está su dominio propio? ¿Tiene control usted de las decisiones que usted toma o es fácil de llevar? Con los ejercicios, yo les confieso que estoy en esa etapa donde quiero hacer ejercicios y muchas veces me doy por vencida. Entonces tengo que todavía trabajar un poquito más en mi dominio propio y eso es en lo físico y en lo espiritual, en mi tiempo con el Señor. O es usted de los que se levanta los domingos y dice, hoy no voy a la iglesia, lo transmiten, ahí lo miro y si no, pues lo miro más tarde. Y luego se pasa el tiempo y ya no tenemos ese tiempo con el Señor. Debemos examinarnos. Veracidad. ¿Qué tan veraz es usted? ¿O todavía se le salen mentiritas? Y muchas veces decimos mentiritas blancas, pero delante del Señor no hay mentiritas blancas ni negras. La verdad es la verdad o no es la verdad. Es así de simple y mentir es pecado. Entonces nosotros debemos de examinarnos si nosotros estamos teniendo dominio propio, si tenemos veracidad. La gente puede confiar en nosotros que nosotros decimos la verdad. Hay mansedumbre,
¿Hay paz en su casa? ¿Es usted de los que trae la paz o es de los que trae el pleito? ¿Hay constancia? ¿Es constante usted o se levanta hoy a orar y de ahí a los otros días se le olvida? O con la lectura bíblica en un año nos comprometemos en enero y decimos este año sí yo voy a leer la Biblia en un año. Y yo les confieso, hermanos, muchos años de conocer a Cristo y hasta hace como unos 10 años quizá que yo estoy leyendo la Biblia en un año. Nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque no tenía esa constancia, no tenía esa perseverancia, no tenía ese dominio propio para decir, lo voy a empezar y lo voy a terminar. Y aquí en mi casa me molestan porque muchas veces yo digo, tengo que irme a encerrar porque tengo que ponerme al día en mi lectura, porque hay veces en el trabajo, en los viajes, que no tengo la oportunidad de hacerlo, pero yo me pongo como meta que yo debo ponerme al día. Y hay semanas que me toca leer libros completos porque debo de terminar lo que he empezado. Debemos ser constantes y también debe haber pureza. Debemos cuidar, hermanos, qué escuchamos, qué vemos, porque todo eso entra a nuestro corazón y ahí se refleja si hay pureza en nuestra mente, si hay pureza en nuestro corazón. La Biblia dice en uno de los pasajes también que todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, en eso pensar. Y muchas veces nos encontramos nosotros mismos, nos descubrimos no pensando de manera pura. Entonces son estos puntos: el dominio propio, la veracidad, la mansedumbre, la constancia y la pureza. Vaya haciendo usted su checklist y vaya diciendo usted, esto voy bien, gloria a Dios por eso, aquí me falta. El Señor le va a ayudar. Él ve el deseo de nuestro corazón de nosotros llegar a esa meta, a ser como Él. Y el punto número 3 es, Cristo aprendió obediencia. La disciplina entonces nos enseña obediencia. Recuerdo que con mis niños cuando eran pequeños yo les enseñé una frase y les decía, la obediencia es ir a hacer ahora, no es ya voy, sino es en el momento. Y muchas veces tuve que disciplinar con una paletita para corregir esa parte para que ellos aprendieran a ser obedientes. Hebreos 5:8 dice que incluso Jesús pasó por procesos de sufrimiento. La obediencia muchas veces se aprende en medio de circunstancias difíciles y nosotros no queremos llegar hasta ese punto. Ya nosotros somos adultos y sabemos qué es lo que significa obedecer y queremos aprender a obedecer y no queremos pasar por momentos de sufrimiento por no ser obedientes. La obediencia entonces muchas veces se aprende en medio de circunstancias difíciles. La disciplina divina nos corrige y nos dirige al propósito de Dios, que era como lo que yo les decía que yo hacía con mis hijos con esa paletita que andaba cargando, una en el carro y una que tenía en casa. Y cuando no obedecían había una corrección. Y de esa misma manera el Señor nos corrige a nosotros para que nosotros aprendamos a dejarnos dirigir hacia ese propósito que Dios tiene. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Esto es profundo. Jesús sin pecado, nosotros somos pecadores, pero Él lo hizo sin pecado y aprendió obediencia. Él en todo momento decía, no se haga mi voluntad, sino como tú lo quieres hacer. Cuando llegó al monte Getsemaní, la noche que iba a ser encarcelado, él lloró, sus lágrimas fueron gotas de sangre, porque se imagina la angustia que él sentía, porque él sabía a qué se iba a enfrentar. Sin embargo, él vino delante de su padre y le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Él fue obediente y él padeció en medio de esa obediencia. No significa que pasó de desobediente a obediente, era que de cierta manera él sentía el dolor y sentía
ese valle por el que él iba a atravesar y decía, si es posible, no me dejes pasar, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces, él no pasó de ser desobediente a obediente, sino que la obediencia fue vivida en condiciones reales, con costo. Costó su vida, costó su sangre y costó su cuerpo molido por nuestros pecados. Si el Hijo fue formado en obediencia encarnada, el discípulo también debe serlo. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros también vamos a ser procesados en la obediencia y debemos salir victoriosos en esa prueba. Y el punto número 4 es virtudes añadidas con diligencia. Segunda de Pedro 1. El crecimiento espiritual requiere disciplina intencional. Y déjeme contarle que esta palabra intencional fue una palabra que el Señor me dio desde el año pasado a mí, desde el primer día del año. Yo me desperté, bajé a mi tiempo con Él y esa palabra ha resonado mucho en mi corazón, que debo ser intencional en todas las cosas que yo voy a hacer, principalmente en la búsqueda de mi relación con Él. Debemos ser intencionales. Para crecer espiritualmente, debemos tener esta disciplina intencionalmente. El crecimiento espiritual ocurre paso a paso. Fe, virtud, eso nos lo dice en Primera de Pedro. Fe, virtud, conocimiento. Vuelve otra vez. Dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Cuando estas virtudes, hermanos, abundan en nosotros, nuestra vida espiritual es fructífera. Y yo creo que cada uno de nosotros anhela tener una vida fructífera en el Señor, anhela florecer en medio del lugar donde el Señor lo ponga, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles que el Señor nos permita pasar, que podamos tener una vida espiritual fructífera. En vista de todo esto, dice Pedro, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Y qué difícil es esta última parte, ¿verdad? El poder amarnos a todos, porque qué fácil es amar a las personas hay personas que son más fáciles de amar, pero hay otras que nos cuesta un poquito. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esta sumisión en Él y que eso produzca ese afecto fraternal y ese afecto fraternal sea con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no propone sentir virtud, sino añadir fe más virtud, más conocimiento, más dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Esto es como una naranja, ¿verdad? Como nos enseñaban en la escuela dominical el fruto del espíritu, como gajos de la naranja, ¿verdad? De esta misma manera es el tener virtud. Nosotros, al tener virtud, nosotros vamos a tener fe, vamos a tener conocimiento, vamos a tener dominio propio, vamos a tener perseverancia, vamos a ser piadosos, vamos a tener afecto fraternal y vamos a mostrar amor a todos. Esto describe una vida intencional. Cuando nosotros buscamos el tener cada uno de estos gajitos de nuestra naranja, nosotros vamos a vivir una vida intencional, buscando el conocer al Señor. El Señor es el que anhela más que nosotros tener una relación íntima con nosotros. Él es el que nos susurra, Él es el que nos busca. Yo les digo a las hermanas en el club de lectura, Él es el que nos coquetea. Y nosotros aprendemos a descubrir la manera en que el Señor llama nuestra atención, porque Él quiere que nosotros vivamos una vida intencional en Él. Jerry Bridges dice que la santidad no sucede por accidente.
La santidad, lo decíamos desde el principio, no es algo espontáneo. La santidad es un proceso que tiene una vida que es intencional, que lo busca de manera intencional. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, yo tengo que ser intencional en buscar esa santidad, en buscar esa relación con el Señor. Y ya para ir concluyendo, hermanos, la disciplina que forja carácter no solo cambia hábitos, cambia la estructura moral del alma. Dejémonos cambiar por el Señor, pero nosotros también tenemos parte en este proceso de de cambiar, de formar hábitos, de tener un carácter firme, de tener un carácter fiel al Señor, de vivir una vida espiritual intencional. Tenemos parte en este proceso. Dios forma personas confiables, estables y amorosas para su misión. Él no escoge a cualquiera. Y ahí es donde yo muchas veces me pongo a pensar y digo, Señor, yo quiero ir a donde tú me lleves. Quiero ver, como decía el pasaje de este mes, abran los ojos, vean, las cosechas ya están maduras. En otra versión dice, la cosecha está lista. Pero ¿a quiénes va a llamar el Señor? A las personas confiables, estables y amorosas para su misión. Pero todo esto lo vamos a alcanzar con los puntos que ya vimos anteriormente. La palabra de Dios nos enseña que el carácter cristiano no se forma de manera instantánea, sino a través de procesos guiados por el Señor. Cada prueba, cada dificultad y cada momento de espera tiene un propósito dentro del plan perfecto de Dios. No se sienta mal cuando está siendo procesado, cuando está siendo probado, porque es que el Señor quiere llevarlo hasta ese punto donde usted va a crecer y va a madurar espiritualmente, porque esto no se va a dar de manera instantánea. Su carácter no va a ser forjado de manera instantánea. Tiene que haber un proceso y usted debe participar en ese proceso. Aunque muchas veces no entendemos por qué atravesamos ciertas situaciones, la Escritura nos recuerda que Dios está obrando profundamente en nuestro interior. Dios no hace las cosas al azar. No es algo que al Señor lo tome desprevenido lo que nos sucede. Muchas veces para nosotros sí sucede de esa manera, pero para Dios no. Él siempre tiene un propósito. No hay nada en el Señor, en nuestra vida, que no tenga propósito. Todo tiene propósito. Entonces, Dios está obrando profundamente en nuestro interior. Perdónenme. Las pruebas, hermanos, no son señales de abandono de Dios. Muchas veces nos equivocamos y Satanás es el que nos susurra esa mentira. Te abandonó tu Dios. Por eso está siendo probado, por eso te está yendo mal, te está lloviendo sobre mojado, dicen en esos dichos, ¿verdad? Esta semana estaremos iniciando un libro que se llama No le des un asiento en tu mesa al enemigo. Y eso es en la mente, porque nosotros muchas veces nos dejamos seducir por lo que el enemigo nos dice. Y pensamos eso, que las pruebas son señales de que Dios nos abandonó, cuando Dios está más cerca. ¿Se recuerda cuando le hablé del platero? Ese platero es el Señor. Él está con nosotros en medio de ese proceso. Cuando yo leía esta historia y miraba un video de un platero en la vida real, se pone unos guantes, pero yo no sé qué tanto no siente él el calor del fuego cuando está procesando la plata. De la misma manera, el Señor está con nosotros cuando nosotros estamos siendo procesados. No somos abandonados cuando estamos teniendo pruebas, sino que son oportunidades para que nuestra fe sea fortalecida. Yo puedo darle fe de eso, soy testigo de eso con mi familia, de que cuando hemos sido probados, nuestra fe ha crecido, nuestra fe se ha levantado, ha sido fortalecida.
En medio de las pruebas aprendemos a depender más del Señor, a confiar en su fidelidad y a reconocer que nuestra fuerza proviene únicamente de Él. Muchas veces el Señor tiene que jalarnos un poquito la cuerda porque nos sentimos nosotros que nosotros somos los que lo podemos hacer todo. Y eso es lo que el mundo nos dice. Eso es lo que lo vemos en los anuncios. Tú puedes, tú eres. Y sí, el Señor nos dio la capacidad, pero dependemos de Él, no dependemos de nuestra propia fuerza. Cuando perseveramos en medio de las dificultades, Dios produce en nosotros un carácter probado, un corazón más humilde y una esperanza firme que no depende de las circunstancias. Y qué lindo el poder pensar que nosotros podemos tener un corazón humilde, porque uno de los salmos dice que al humilde el Señor lo mira de cerca, mas al soberbio el Señor lo ve de lejos, y a mí eso me golpea y digo, no, yo no quiero ser soberbia, porque yo no quiero que el Señor me vea de lejos, yo quiero que Él siempre me vea cerca de Él. Y entonces eso produce una esperanza firme que no depende de las circunstancias, dependemos del Señor. Jesús mismo nos dejó el ejemplo perfecto. Aunque Él era el Hijo de Dios, pasó por sufrimientos y procesos que le llevaron a aprender obediencia. Y entonces, ¿qué nos creemos nosotros, hermanos? Que no debemos ser procesados. Y siendo Él el Hijo de Dios, Él fue procesado también. Él pasó por sufrimientos que lo llevaron a aprender obediencia. Esto nos recuerda que el camino de la madurez espiritual muchas veces incluye momentos difíciles, pero cuando cada uno de ellos tiene un propósito redentor en las manos de Dios. Qué lindo es el poder entender esto, que cada momento difícil tiene un propósito redentor en las manos de Dios. Recuerde eso. A Dios nada de lo que nos pasa, ni nada de lo que está pasando en este mundo, en este tiempo, lo ha tomado desprevenido. Él tiene el control de todo eso y Él va a tener un propósito redentor para nosotros. Además, el crecimiento espiritual requiere una participación activa de nuestra parte, que era lo que le he venido diciendo. Este es un trabajo de dos. Nosotros nos dejamos moldear, participamos en ese proceso también para que nosotros podamos tener ese crecimiento espiritual. Como enseña segunda de Pedro 1, 5 al 8, debemos añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Estas cualidades no crecen por accidente. Se desarrollan cuando caminamos diariamente con Dios, permitiendo que Él transforme nuestra vida. Amado hermano, yo le animo a que usted tome tiempo para meditar. ¿Qué de estas cosas le hacen falta a usted? ¿Qué necesita añadir usted en su vida? ¿Le hace falta fe? Y recuerde que todas estas virtudes van a venir a través de las pruebas y de los procesos que el Señor le va a dar. No va a crecer por accidente ni de manera instantánea. No vea su vida espiritual como lo que sucede en el mundo actual, que estamos acostumbrados a todo, a un botoncito y que ya se dé. Por eso cuando enfrentamos pruebas, no debemos desanimarnos ni perder la esperanza. En lugar de eso, podemos confiar en que Dios está formando algo precioso en nosotros. Yo no sé si usted puede decir gloria a Dios por eso, porque cuando Él nos está procesando, no debemos desanimarnos, no debemos perder la esperanza, debemos confiar en que Él está formando algo precioso en nuestra vida. Él está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para reflejar cada vez más la imagen de Cristo. Que llegue el momento, hermano, en que usted no necesita hablar, no necesita presentarse como un cristiano, como un hijo de Dios, que su vida lo refleje porque usted ha sido moldeado en su carácter, ha sido fortalecido en su fe y ha sido preparado para reflejar esa imagen de Cristo. Al final, el propósito de la disciplina de Dios no es debilitarnos, sino madurarnos, purificarnos y hacernos más semejantes a Jesús.
Y cuando yo leía todo esto y estaba estudiando este tema, decía yo, bueno, necesito que el Señor me siga procesando. Necesito que esa disciplina el Señor la siga llevando en mí para que yo pueda madurar, para que yo pueda vivir una vida pura y pueda hacerme cada vez más semejante a Jesús. Si permanecemos firmes en Él, veremos cada proceso, cómo cada proceso produce fruto en nuestra vida y nos lleva a una fe más profunda, una esperanza más fuerte y un amor más genuino. Porque en las manos de Dios ninguna prueba es en vano. Todas son herramientas. Se recuerdan, los varones tienen su cajita, eso es ya por default. Cada varón tiene su cajita de herramientas. De esa misma manera, las pruebas son herramientas que Dios usa para formar en nosotros el carácter de Cristo. Él está moldeándonos. Hace algunos años yo les predicaba allá en la iglesia en Tegucigalpa sobre el cincel de Dios, y era y había una dramatización de un hombre que le decía al Señor que él quería ser cincelado, y el Señor saca 2 herramientas para cincelarlo, pero el cincel duele. Las pruebas van a doler, pero van a tener un resultado glorioso en nuestras vidas. Vamos a escuchar un canto que habla acerca de confiar en Dios en medio de lo desconocido, de caminar por fe y permitir que Él fortalezca nuestro espíritu en los procesos. Es una hermosa forma de terminar este tiempo para recordar que Dios nos llama a confiar en Él aún en medio de las pruebas. Siéntese un momentito si ha estado levantado y escuche esta canción. Cierre sus ojos y permita que el Espíritu Santo le hable a través de la letra de esta canción. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras,
Acompáñeme a terminar este tiempo en oración y después de que usted ha escuchado esta hermosa canción que nos invita a recordar que Dios nos llama a confiar en Él, aún en medio de las pruebas. Incline su rostro y cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre amado, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces no entendemos los procesos que vivimos, las pruebas nos duelen, los tiempos difíciles nos cansan, pero hoy recordamos que tú estás obrando en medio de todo proceso. Padre, ayúdanos a perseverar cuando el camino sea difícil. Danos un corazón firme para confiar en ti, aun cuando no veamos respuestas inmediatas. Forma en nosotros un carácter conforme al de Cristo. Señor, que cada prueba produzca paciencia, que la paciencia produzca carácter y que ese carácter nos lleve a una esperanza firme en ti. Enséñanos obediencia, humildad y madurez espiritual. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca cada día para crecer en fe, en amor y en dominio propio. Que nuestras vidas reflejen tu obra transformadora. En el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Tengan buena noche.